Bueno amigos, de regreso hoy nos sentimos honrados, nos distingue con su participación como invitado el doctor Rodrigo Noriega. Él es ya un elemento emblemático en cuanto a lo que es la parte del análisis de la opinión en el diario La Prensa, donde ejerce como editor de opinión y además consejero internacional, ¿no, Rodrigo, no? Editorial, gracias. Discúlpeme, editorial, gracias. El doctor Noriega ha estado antes en Infoanálisis y nosotros no queremos perdernos la oportunidad de escuchar una opinión sensata, objetiva, pero sobre todo con la profundidad de un hombre intelectual como Rodrigo Noriega. Don Rodrigo, bienvenido aquí a Infoanálisis. Gracias, Guillermo, Camila, Rubén Darío. Qué privilegio estar con ustedes este martes. Gracias. Oiga, el día de mañana el presidente de la República va a hablarle al país. Y se me ocurre que uno de los temas aquí en las promesas hechas hace un año atrás, promesas de campaña, promesas de gobierno, son dos estadios distintos y sobre todo ya el cumplimiento de las mismas. ¿Usted qué rescata acerca de lo prometido con lo cumplido en un año muy complicado? No quiero ser injusto, ¿eh? Le ha tocado un año inédito en la historia de la humanidad y Panamá, por supuesto. Y adicionalmente, el presidente Cortizo ha sido un presidente de guerra. Ha estado en guerra con la Asamblea Nacional, en guerra con su propio gobierno. Y con su partido. Con su gabinete. Entonces, dentro de ese escenario, como una obra de Shakespeare, se da todo lo demás, lo de la pandemia y la crisis económica. Entonces, yo creo que Cortizo tiene que recuperar el espíritu de sus promesas y el espíritu de su campaña, porque los panameños lo necesitamos. Nadie está bien si al gobierno de Cortizo le va mal. Nadie puede celebrar, mira, el gobierno de Cortizo está haciéndolo mal, qué bien. No, por el contrario, tenemos 4 años más que debemos esperar y bogar porque el gobierno de Cortizo lo haga bien, porque lo haga con transparencia, lo haga con inteligencia, lo haga con efectividad. Muy bien. Ahora, Noriega, dentro de lo que ha pasado en Panamá se han dado pasos positivos. Como la Asamblea, por primera vez en mucho tiempo, logra llegar a hacer una directiva de unidad. Todos los diputados van a votar por la reelección del actual presidente y por la directiva nueva. O sea, eso muy pocas veces se da en la Asamblea, que la gente de Cambio Democrático, que de todos los partidos, voten por la actual directiva. ¿Cómo ves tú ese paso que ha dado la Asamblea? Aunque me gusta, si me permite, le agregaría un poquito de pregunta con cómo se explica, en especial tomando en cuenta las dificultades que tuvo Marcos Castillero en el primer año, o sea, el desastre que tuvo en octubre, o sea, cómo se justifica, o sea, también me gustaría saber cómo lo explica usted con las dificultades que tuvo Castillero. Yo creo que las dos preguntas están estrechamente relacionadas. Cortizo se dio cuenta desde el principio que él no tenía un buen acceso, un buen control, una buena ascendencia sobre la Asamblea Nacional, y la primera mitad de su gobierno, los primeros 6 meses, fue esa la historia. El conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, recordemos las grandes protestas, las reformas constitucionales, en fin, un montón de situaciones que se dieron. Había una facción dentro de la Asamblea, dentro del propio PRD, que actuaba como verdadera oposición de las iniciativas de Cortizo y estaba provocando un tranque de la agenda legislativa, de la agenda política del país. ¿Qué ocurre en el GIMI? Más allá de la protesta, más allá de la infracción de las normas sanitarias. En el GIMI hay un acuerdo político. El PRD pacta con el PRD, pero a su vez crea las bases para un pacto con el CD, reconociendo que hay una facción liderada por la diputada Zulay Rodríguez, que tiene 11 diputados. Entonces se pierde la mayoría de 40, los 35 del PRD y los 5 del Molirena, y por eso entonces la facción más afecta al presidente Cortizo, la del presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, busca la unión con el CD para garantizar esa supermayoría. Y lo que dice Rubén Darío, exactamente, hay una unidad porque todo el mundo entiende que la Asamblea debe funcionar como un órgano de gobierno, especialmente en esta crisis. La Asamblea le va a tocar ser el foro protagonista a partir del 1 de julio. No va a ser el Ejecutivo, va a ser la Asamblea. La Asamblea tiene que discutir presupuesto, cambio de las leyes laborales, cambio de las leyes de seguridad social,
un montón de otras cosas que en este momento no vienen a la cabeza, pero es ese el escenario que creo que Cortizo trató de resolver y consolidar, con digamos esa victoria pírrica, consolidar el control de la Asamblea, le costó perder parte de su gabinete. Doctor Noriega, es un hecho conocido que muchos diputados se odian cordialmente. Eso es evidente, por una parte. Por la otra, en análisis anterior que hicimos aquí en Infoanálisis, el señor Murgas dijo que lo que había hecho Castillero es lograr vender la teoría de que él va a repartir adecuadamente los panes. Fue la expresión que dijo el señor Murgas. Yo le pregunté qué significa panes. Bueno, contratos, etcétera, que hay en la Asamblea. Ese tipo de riesgo no calculado de lograr un presidente de la Asamblea con los elevados miles de millones de dólares que se han dado últimamente y en plena pandemia en materia de contratos y otras cosas, podría ser una carta blanca también para que continúe en ascenso este tipo de despilfarro de dinero, de nombramientos, etcétera, doctor Noriega. Totalmente. La prensa descubrió que entre junio del año pasado y mayo de este año, la planilla de la Asamblea aumentó por más de 3.000 empleados. 3.000 empleados en medio de la pandemia. Entonces, y en el mes de junio, la planilla aumentó otros 200 nombramientos más. Esto quiere decir, como bien dijo Rubén Darío, esto quiere decir que los panes y los peces se están repartiendo. El maná. El maná está llegando del cielo. Y algo importante es, una cosa es si la planilla crece en cualquier institución, porque se crean funciones nuevas, hay programas nuevos, se están haciendo, o sea, cosas adicionales y se necesita gente. Eso es una cosa. Pero cuando uno ve que la planilla crece y no hay una superproductividad de esa institución o algún tipo de innovación o algún tipo de mayores funciones, ¿dónde está toda esa gente y para qué está? Lamentablemente, Camila, has puesto el dedo en la llaga. Esa gente no está para mejorar la labor legislativa. Esa gente está para cumplir con una función crematística de los diputados. Es decir, he nombrado más gente que me apoyó en mi campaña y esperemos que esos nombramientos no impliquen el famoso cashback. Aquella práctica de asambleas pasadas donde yo te nombro, pero tú me das una parte importante de tu salario a cambio de ese nombramiento, que en la práctica tú eras una botella y yo cobraba por ese nombramiento. Que no ha tenido consecuencias judiciales. Que no ha tenido consecuencias judiciales ninguna. Entonces, ese punto de expansión de la planilla de la Asamblea es de alguna forma la confirmación de digamos, un consenso a punta de pan y circo. Un consenso a punta del presupuesto nacional, a punta de la planilla de la Asamblea. Y eso es peligroso porque el que se vende una vez, se vende dos veces. Doctor Noriega, durante décadas, aquí en gobiernos anteriores, y un poco, los diputados entendieron la lealtad como un acto de sumisión al Ejecutivo, un acto casi reverencial de los diputados o del legislativo o de parte de la Asamblea hacia el presidente. ¿Esto se rompió? ¿Usted cree que se mantiene todavía de alguna forma esa actitud sumisa por parte de los diputados hacia las decisiones del Ejecutivo? Yo creo, Guillermo, que Panamá tiene un sistema político muy particular. Es una diputadocracia. Después de la invasión, perdimos la capacidad de articulación política de los partidos políticos. Los partidos son más exactamente máquinas electorales. El articulador de consensos a nivel comunitario, el que tiene la fuerza de salir a buscar votos y demás, es el diputado. El diputado es el que tiene organización permanente. No es el partido, no es el Estado, es el diputado. Entonces, tú ves la reelección a perpetuidad de muchísimos diputados, se creó una clase permanente de diputados y de intermediarios entre los diputados, y incluso en la elección del presidente Cortizo, Cortizo sale presidente con el PRD a pesar del PRD. Los diputados del PRD garantizaron sus votos, y en circuitos donde ganaron los diputados del PRD, el presidente Cortizo perdió. Entonces, el mensaje estaba claro. Ellos fueron a buscar votos para ellos mismos y dejaron que la gente votara por Cortizo o por Rómulo o por el que fuera. Entonces,
ellos tienen su agenda, tienen su espíritu de carrera y su espíritu de cuerpo bien definido. Ellos van a ascender al gobierno de Cortizo y lo saben. Entonces, bueno, perfecto, me meto en mi búnker por 5 años, aguanto esto y listo, tengo mi organización para la próxima elección. Entonces, eso ha desnaturalizado la democracia panameña. Eso que eufemísticamente llaman el respaldo a la figura presidencial por parte de los diputados, los números, que no son engañosos, demuestran esa teoría suya, doctor Noriega. Los diputados de las últimas elecciones se preocuparon por lograr votos para ellos, particularmente, y después, bueno, si quieres votar por el candidato presidencial nuestro, hazlo, si no, no, eso trascendió, porque en este país no hay nada escondido bajo las piedras. Tengo un corte comercial. Al regreso viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, con nosotros esta mañana, repito, para este programa, para los presentadores, nosotros es un honor contar hoy como invitado con el doctor Rodrigo Noriega. Él, además de ser un doctor en Derecho Internacional, es el editor de opinión y además consejero editorial del diario La Prensa. Continuamos hablando con el doctor Noriega, señor Murgas. Bueno, yo creo que fue interesante el tema que acaba de introducir Rodrigo, en el sentido de que la figura de los circuitos existe como una instancia, como un método electoral nada más. No existen autoridades circuitales, digamos, no existe. Existe el corregidor, existe el regidor, existe el alcalde, existe el gobernador que domina la provincia y se va al presidente de la República, que es el jefe del Ejecutivo. Y esto demostró una falla del gobierno, porque cuando el gobierno empieza a tratar a los electores como miembros de un circuito, o sea, tú nunca ves ni siquiera en las ligas, Guillermo, porque aquí hay ligas de softball, de béisbol, todas funcionan por corregimiento, funcionan por distrito y funcionan por provincia. Entonces la gente, un herrerano no juega para el equipo de los Santos por nada del mundo, porque sería una traición. Entonces eso hace que la gente se arraigue a su tierra, Guillermo. Entonces el invento del circuito fue una técnica exclusivamente electoral. Pero nadie explica eso, y eso fue una falla del gobierno de Cortizo. Ok, doctor Noriega, hay un desbordamiento del COVID-19 en Panamá. Incluso los números no son para nada halagüeños, todo lo contrario. Hasta el día de ayer, la contabilidad en cuanto a morbidad, en cuanto a fallecimientos, llega ya a 16 muertos diarios en las últimas 24 horas y 1.069 nuevos casos. Estamos viendo un crecimiento de las muertes increíble. O sea, cada día vemos más de 10 muertos. Yo no sé cuándo fue la última vez que tuvimos menos de 10 muertos en un solo día. Amplío la pregunta, doctor Noriega. Traigo esta colación cuando hablo de desbordamiento. Fíjese que el término que utilizo, en medio de una situación en la cual se cambia a la ministra de Salud y ya suman que 9 funcionarios de alto nivel que han sido de una u otra forma descarrilados, han salido del gobierno, pero particularmente ha generado mucha especulación la forma como sale la doctora Rosario Turner. ¿Usted cree que el gobierno ha manejado adecuadamente desde el punto de vista comunicacional esta salida, que todos sabemos que ya fue despedida, fue votada, para usar un término más coloquial, del cargo, de una forma inesperada, porque fue por televisión, ni siquiera se enteró, no se le dijeron físicamente? ¿Usted qué opina de eso, de ese impacto que ha tenido o no esta salida de esta ministra? Guillermo, hay un tema en que la forma, como dice nuestra amiga Sabrina Bacal, la forma indica un poco el fondo.
lo del 24 de junio fue un mini golpe de Estado, porque para los efectos Rosario Turner era la primera ministra de Panamá. Y la sacaron inclusive sin avisarle. Fue un golpe de Palacio, una conspiración de Palacio muy, muy cesarina, si se quiere ver. Eso tenía unas características. Uno, los interesados. Tú siempre preguntas de quién se beneficia de eso. Obviamente no somos los panameños y panameñas de la calle que estamos enfrentados a la pandemia los que nos beneficiamos. Se benefician los actores que sentían rivalidad o a los que Rosario Turner les obstaculizaba con una agenda. Recordemos que Rosario Turner quedó en algunas encuestas que se hicieron se han hecho durante la pandemia de número 1, pero un porcentaje altísimo, 70-80% de popularidad. Entonces, si había aspiraciones electorales de otra gente, bueno, este es el momento de sacarle la alfombra a esta señora. Segundo, era un momento para hacer un vaciado político, un reseteo, como se dice en términos panameños, echarle la culpa a ella de lo que viene, limpiar la pantalla y decir, bueno, todo es culpa de Rosario, esto es la estrategia fallada, no fallida, fallada, Rosario, porque fue fallada por otras instituciones, no por el Ministerio de Salud. Falló el MIDES, falló el Ministerio de Economía, falló la institucionalidad, pero gracias a Teresita de Arias, el domingo pasado, nos enteramos en Radar que la mayoría de los programas sociales se los llevaron para el Ministerio de la Presidencia. Incluso la crema nutricional del Ministerio de Salud, que se repartía en los centros de salud, se los llevaron para el Ministerio de la Presidencia. Entonces, un ministerio con un ministro novel, un ministro que no tiene experiencia en asuntos públicos, un ministerio que no tiene las redes territoriales, las redes de servicio a nivel nacional, de Darien a Bocas del Toro, incluyendo el archipiélago, incluyendo las comarcas. Un ministerio que no tiene esas facilidades, asume toda la responsabilidad económica y social de la pandemia. Entonces, eso estaba destinado a fracasar, eso estaba destinado a provocar que la gente saliera a la calle, que las personas positivas que sabían que tienen el virus, salieran a trabajar, salieran a buscar comida, salieran a buscar leche para sus niños. Que las personas que viven en hacinamiento social, que son demasiadas en Panamá, propagaran el virus. ¿Por qué? Porque la respuesta social y económica se la diste a un actor político totalmente incapaz de poder ejercer una función institucional. El Ministerio de la Presidencia no está diseñado para eso. El Ministerio de la Presidencia está diseñado para otras cosas. Entonces, esa es la génesis del problema que tenemos hoy en día, una génesis totalmente institucional. El Ministerio de Salud es un trabajo heroico, reconocido a nivel mundial, y pues una decisión del presidente Cortizo de asignarle todas estas funciones sociales a un vicepresidente que a lo mejor él pensaba que iba a inflar electoralmente, lo iba a hacer billar como un estadista, termina provocando esta situación que tenemos hoy en día. Camila. No, yo apoyo totalmente ese argumento. Yo creo que podría, o sea, como mencionaba más temprano, podríamos tener al mismo presidente de la OMS o al mismo doctor Fauci de ministro de Salud, pero si la estrategia social y económica falla, jamás, ninguna estrategia sanitaria jamás iba a tener éxito. Y yo, como lo reiteraba en anteriores ocasiones, hay muchísimas instituciones que fallaron en su trabajo. Y sigo poniendo el transporte como ejemplo. La estrategia de transporte ha sido totalmente fallida. Más bien no ha habido estrategia de transporte. Me gustaría conocer su perspectiva, doctor Noriega, sobre qué no debe faltar del discurso de mañana. Hay mucha anticipación, mucha generada, estoy segura, por el mismo equipo de gobierno, al no haber visto al presidente por 2 meses, y quizá ellos querían generar ese tipo de ansiedad en la población por ver al presidente, quién sabe. Pero, ¿qué no debe faltar en su discurso de mañana? Ok, yo creo que el presidente tiene que entender el momento. No es un momento para un discurso de campaña. Es un momento para un discurso de mea culpas y de posicionamiento estratégico de qué vamos a hacer como país, qué vamos a hacer en materia sanitaria, qué vamos a hacer en materia económica, qué vamos a hacer en materia social. Habla de la sexta frontera, Panamá Unido, no, ese no es el momento, ya ese momento pasó. Tiene que ser un discurso bien concreto, muy táctico,
un discurso, vamos a hacer esto, 1, 2, 3 en materia de trabajo, vamos a hacer esto otro en materia de salud, vamos a hacer esto otro en materia económica. Me llama mucho la atención, y Rubén Darío Murgas es una persona que está muy consciente de esto, la ausencia de intelectuales alrededor de Nito Cortizo. No hay intelectuales, entonces no hay pensamiento creativo. Están encajonados en que el país no puede pedir más plata porque el país no tiene más capacidad de endeudamiento y el dinero que se pidió es para mantener la planilla andando y hay un poquito de dinero ahí para las pymes y otro dinero ahí para compartir y punto. Entonces se estancó el pensamiento estratégico y el pensamiento de políticas públicas del gobierno. Cuando Panamá es un país riquísimo, un país que tiene una capacidad económica bárbara, es un gigante amarrado en harapos por políticos liliputenses. Entonces, por solo dar un ejemplo, el fondo IBM mixto, el que no es de beneficios definidos, tiene 9.000 millones de dólares, la gran mayoría en Panamá. El Estado le puede pedir un préstamo a la Caja de Seguro Social de 6.000, 7.000 millones de dólares y reactivar esta economía y de paso mejorar los rendimientos de la Caja de Seguro Social. Hombre, hay que hacer un cambio en la legislación, hay que hacer algunas adaptaciones y hay que meterle más transparencia al proceso. Pero cuando tú adicionas 6.000, 7.000 millones de dólares a este proceso, súbitamente las cosas cambian en términos económicos. ¿Pero en qué podrían ayudar 6.000 y 7.000 millones cuando ya tenemos como 5.000 millones que nadie ha visto? Camila, porque esos 5.000 millones nunca fueron para enfrentar la crisis. Esos 5.000 millones fueron para apalancar al Estado, para que el Estado pudiera pagar la jugosa planilla de 357 millones al mes y los gastos, etcétera, que tiene mantener al Estado. Entonces, esta plata nunca se pensó, la que pidió el ministro Alexander a principios de año, nunca se pensó realmente como fondos de respuesta a la crisis, sino fondos de apalancar el funcionamiento del Estado. Es muy distinto cuando tú vas a un banco y pides un préstamo personal para pagar la cuenta de la luz, el teléfono, tus préstamos personales, a pedir un préstamo para comprar una nueva vivienda. Son dos realidades distintas. El ministro Alexander ha llevado una estrategia financiera muy exitosa para mantener al Estado funcionando. Y, bueno, pensando a lo mejor en su planificación que esta crisis va a durar 2 meses, 3 meses, y pasamos la página. Esto se nos va a extender muy probablemente hasta final de año, hasta que empiecen a salir las vacunas o algún tipo de tratamiento. Entonces, tenemos que pensar en grande. Es la misma gente que pensó en grande para los tratados del Canal de Panamá o para la construcción de la República. Tenemos que pensar en grande. Entonces, hay ausencia de pensamiento intelectual en el entorno de Laurentino Cortizo, y eso es peligroso. Un presidente que no tiene gente que piense, es un presidente que se estanca, se siente acorralado, se siente arrinconado, se siente minoría en su propio gobierno. Entonces, es importante que el presidente Cortizo inyecte intelectuales en su entorno, inyecte gente de pensamiento en su entorno, para que empiece a aclarar su propio pensamiento y aclarar la respuesta del Estado. ¿Qué tiene que decir mañana? Mañana yo esperaría idealmente un mea culpa y algunos pronunciamientos tácticos. No con lujo de detalles, no que vamos a contratar 150 médicos y 60 enfermeras, no. Sino vamos a contratar el personal de salud necesario para resolver la crisis. Ojo, tenemos que pedir ayuda internacional. Tenemos que pedir de pronto, pensar en los médicos cubanos o pensar en Naciones Unidas. Tenemos que romper el molde. No podemos tener el pensamiento encerrado en la caja, pensando que esto lo tenemos que resolver entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. Están desbordados. Están desbordados. Va a llegar un momento que el señor Lao, el doctor Lao Cortés va a decir, no puedo más, no hay más espacio en el complejo para meter más pacientes. Yo vivo en la Ricardo J. Alfaro, camino al complejo. Todas las horas hay ambulancias llevando pacientes hacia el complejo. Precisamente pacientes de COVID, del Irma Sanetatos, de San Miguel Arcángel, etc. Va a llegar un momento que no van a tener capacidad de recibir estos pacientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los doctores están cansados, las enfermeras están agotadas, los terapeutas respiratorios están hasta lo máximo. Entonces, en un momento dado, el sistema va a ser crack y necesitamos ayuda, necesitamos pensar en grande, de una forma no egoísta, de una forma solidaria.
buscar los recursos internacionales a los que Panamá tiene acceso. Entonces, eso nos falta en la proyección del gobierno de Cortizo. Doctor Noriega, usted tocó un tema que realmente, para mi juicio, es importante que tome notoriedad. Y es que históricamente varios expresidentes se han rodeado de una horda variopinta, donde lo que priman son los mansos habladores, ¿ok? Los mansos habladores que no se atreven a decirle al presidente, con mucho respeto, me parece que nos estamos equivocando aquí, porque hay la tesis de que quieren ser personas que no lleven noticias negativas al presidente o no disuadirlo en alguna cosa, y eso conlleva una falta de criterio que repercute en contra del jefe de Estado. Creo que es oportuno, como usted dice, gente intelectual con criterio propio, pero algunos libres pensadores también, añadiría yo, doctor Noriega. Sí, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis Hoy con el doctor Rodrigo Noriega, doctor en Derecho Internacional y editor de opinión, y también consejero editorial del Diario de la Prensa. Viene más en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, es importante administrar correctamente al invitado, sobre todo su conocimiento y experiencia, su formación académica como doctor en Derecho Internacional, el doctor Rodrigo Noriega. Doctor, no quiero desperdiciar la oportunidad que se me presenta para que usted nos dé su punto de vista acerca del denominado principio de especialidad del expresidente Ricardo Martinelli, porque la Cancillería ha emitido una opinión en el sentido de que dice que no tienen ningún tipo de facultad legal ni de competencia legal para determinar el alcance o la interpretación de la aplicación de esta norma. ¿Cuál es su opinión como doctor en Derecho Internacional? Gracias, Guillermo, por la pregunta. Mira, esto no es nada personal con el presidente. El principio de especialidad es un principio del derecho penal internacional. Está en el Tratado de Extradición de Panamá y los Estados Unidos de 1904. Está ahí, en el artículo 8. O sea, no lo inventó la prensa, no salió ahora, está ahí desde 1904. ¿Por qué? Acuérdense cómo era Panamá. Panamá empezaba en el Tívoli. Entonces, tú te podías salir de Panamá hacia Estados Unidos, entrando a la zona del canal, o viceversa, salir de la zona del canal y entrabas en Panamá. Entonces, tenían que crear un mecanismo eficiente y efectivo para la extradición entre ambas jurisdicciones. Bien. ¿Qué pasa? En abril del 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Juan Carlos Varela y el Departamento de Estado de Donald Trump suscriben un canje de notas. El canje de notas es para los tratados, como el decreto ejecutivo es para las leyes. Desarrolla, aclara ciertos puntos de la norma más real, de más valor. Entonces, en ese canje de notas, Estados Unidos y Panamá se ponen de acuerdo para definir cómo se da la autorización en materia de principio de especialidad. ¿Por qué? Esto nada tenía que ver con el señor Martinelli. Este era el caso de un narco colombiano que estaba en Panamá. Estados Unidos lo pidió en extradición y estando en Estados Unidos, ellos se percatan que había delitos peores cometidos por este señor y estaban perdiendo el caso en el delito que lo habían extraditado y pidieron a Panamá la autorización para investigarlo por los otros delitos. Fue un proceso sumamente complejo. Entonces Estados Unidos le propuso a Panamá, vamos a hacer un canje de notas para definir esto de una forma más efectiva. Va a ser muy sencillo. Cuando Estados Unidos quiere una excepción al principio de especialidad, lo pide el Departamento de Estado y se lo comunica a quién en Panamá, al Ministerio Público de Panamá. Cuando Panamá quiere una excepción al principio de especialidad, se lo comunica al Departamento de Estado. ¿Quién lo comunica? El Ministerio Público. En este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores es meramente una oficina de tramitación, es una oficina de correos. Recibe una nota, se la envía a la otra parte, recibe la otra parte, se la envía a la autoridad local. Punto. No tiene mayor decisión, no tiene mayor poder o autoridad en este caso. En otros tratados, por supuesto que sí, pero en este caso se hizo un canje de notas.
para el tema del principio de especialidad. Bien, el año pasado hubo una audiencia, el juez de garantías, que le dijo a los fiscales en ese momento, ustedes no pueden investigar al señor Martinelli porque tiene el principio de especialidad. La procuradora Porcel inicia una conversación con el gobierno de Estados Unidos a través de los canales que existen para ver, bueno, cómo tramito esto del principio de especialidad. La contraparte de Panamá en el Departamento de Estado, el consejero legal Thomas Heinemann, le dice a Panamá, procuradora, usted no tiene que pedir una excepción al principio de especialidad porque el señor Martinelli ya no tiene principio de especialidad, de acuerdo con Estados Unidos, porque el señor viajó fuera de Panamá. El 15 de septiembre salió de Panamá, él fue a Dominicana, después fue a Argentina. Entonces, para Estados Unidos eso rompía el principio de especialidad. Eso se lo dice Heinemann directamente a la procuradora y luego el Departamento de Estado se lo comunica al Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, llega a Panamá formalmente por 2 vías. Entonces, no es que el señor Martinelli no tuvo principio de especialidad, sí tuvo principio de especialidad cuando fue extraditado a Panamá, pero según una de las partes que puede interpretar si hay o no hay principio de especialidad, ya no lo tiene. Entonces, como en un tratado, la interpretación depende de las dos partes. Si la parte a la que usted le va a pedir la autorización le dice, no tienes que pedirla porque ya no hay principio de especialidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica? No existe principio de especialidad. ¿Qué hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores ayer? Y debo aclararlo. Ellos dieron una carta explicando que el señor tenía principio de especialidad cuando fue extraditado a Panamá y a partir de qué fecha tuvo principio de especialidad. Esa carta fue manipulada, fue presentada de otra forma y se hizo ver como que el Ministerio de Relaciones Exteriores estaba diciendo que tenía principio de especialidad actualmente. Después, el propio funcionario, el señor Vladimir Franco, que es el director de asesoría legal y tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, explica en un comunicado que ellos en este tratado, en los procesos de extradición de Panamá y Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores es una mera oficina de conducción, de trámite, y que ellos no pueden opinar sobre la existencia o no del principio de especialidad. Entonces, tenemos que tener eso bien claro. Hombre, los abogados, los colegas van a hacer cualquier tipo de estrategia para poner en la mejor luz a sus defendidos. Ese es su derecho a un debido proceso y ese es su derecho de defensa. Pero tenemos que tener bien claro lo que son las instituciones del derecho internacional. Son muy serias. Pensemos lo siguiente. Digamos que Panamá dice, ¿sabes qué? El gobierno actual dice, no vamos a reconocer nada firmado por Varela. ¿Por qué? Porque no nos gusta lo que firmó Varela o por lo que sea. Entonces le estamos enviando a la comunidad internacional un mensaje horrible. Un mensaje de que ustedes no pueden confiar en Panamá. ¿Por qué? Porque cuando cambia el gobierno, lo que firmó el gobierno anterior no lo van a cumplir o lo van a desconocer. Entonces, de pronto nos preguntamos por qué aparecemos en listas que son totalmente imperialistas. Totalmente cierto, pero son listas que desde el punto de vista de la comunidad internacional, Panamá está justificada a estar en esas listas porque Panamá incumple con lo pactado, incumple con lo prometido. Somos muy rápidos para firmar cosas que luego nos cuesta o no nos interesa cumplir. Entonces, por eso es muy delicado decir que el señor no tiene principio, el señor tiene principio de especialidad. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a Estados Unidos que no vamos a cumplir con lo acordado con ustedes. Entonces, eso es muy delicado. Yo creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores fue responsable en aclarar que eso no fue lo que ellos dijeron. Y que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso, en los casos de extradiciones entre Panamá y Estados Unidos, solo es una oficina de correos, es una oficina de mera tramitación. En otros casos, que no tienen este tipo de canje de notas, sí, el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros países, Ucrania, México, el que ustedes quieran, sí tienen más intervención. Pero en este caso, no, porque existe un canje de notas donde los países acordamos, Panamá y Estados Unidos, un mecanismo ligeramente distinto. Okay. Rubén o Camila. Bueno, yo quiero aprovechar que quedan 5 minutos. Otro tema importante de hoy es que se debería dar a conocer el acuerdo de la mesa tripartita económica.
que fue una mesa bastante tumultuosa, hubo amenaza de retiro de la mesa por varias personas, pero parecen haber llegado por lo menos a algunos acuerdos en ciertos temas. ¿Qué análisis tiene usted sobre el anuncio que debería darse hoy? Y sobre todo el proceso de la mesa tripartita. Yo creo en los pactos, creo en los consensos. Panamá ha sido muy efectivo en gobernar y en obtener grandes victorias a partir de los consensos nacionales, a partir de los consensos internacionales. Recordemos los tratados Torrijos-Carter, recordemos el proceso de reversión del canal, etc. Entonces, fueron procesos basados en consensos, basados en mesas multilaterales, basados en negociación. Para mí, propio concepto, la mesa es un mecanismo importante. Lo obtenido es muy pequeño, relativamente insignificante para lo que necesita el país, pero es un importante paso. Recordemos que en Panamá existe una gran desconfianza entre el sector laboral y el sector empresarial y tienen que empezar a confiar. No vamos a salir de esta crisis si estos dos sectores desconfían tan profundamente como lo hacen el uno del otro. La estructura de la mesa fue interesante, pero creo que el gobierno cometió un error de diseño. Uno no pone a negociar dos sectores hostiles inmediatamente de esa forma. Recordemos cómo se hizo en el Tratado Torrijos-Carter. Se trajo Naciones Unidas a Panamá, se buscó a los no alineados, se buscó países aliados para crear una masa crítica para que la negociación no fuera unitaria, no fuera asimétrica. Entonces, ¿qué debió haberse hecho? Y hay mucha experiencia sobre eso. El gobierno debió haber negociado con cada sector por separado y luego conciliar una tercera posición. Y saber cuáles son las áreas de conflicto, ponerlas aparte, resolver las áreas donde hay un consenso y crear un mecanismo para resolver los grandes conflictos. Se ha avanzado importantemente, hay 23 acuerdos, eso es un gran avance, yo no pensaba que iban a llegar a tantos acuerdos. Vamos a tener que hacer una transformación de las relaciones laborales. Penosamente, vamos a tener que tocar el Código de Trabajo. Ojalá que por un término bien limitado, pero también el sector empresarial tiene que reimaginar sus relaciones con el sector laboral. Por ejemplo, hablemos de participación en las ganancias, hablemos de acciones, hablemos de otro tipo de compensación, otro tipo de estructura. Quizás mi empresa, hipotéticamente, tiene pérdidas hoy en día, pero en 2 o 3 años va a tener ganancias. Entonces, si le doy acciones a los trabajadores, a los colaboradores de la empresa, seguramente van a tener otra mentalidad, otro compromiso con la empresa. ¿Por qué? Porque paso a ser dueño, paso a beneficiarme no solo de mi trabajo, sino de las ganancias de la empresa. Entonces, este es un momento para hacer ese tipo de salto. Y creo que nos falta un poquito, volviendo al punto, nos falta un poquito de imaginación, nos falta un poco de creatividad en esos temas. Y yo creo que eso es urgente. Doctor Noriega, ¿por qué la Asamblea sorprende con un consenso nacional y el Ejecutivo no ha peleado por lograr un consenso nacional en este momento donde hay que tomar medidas laborales, higiénicas, de todo tipo? Tenemos un minuto, señor Murgas. Rodrigo. Yo creo que el presidente Cortizo, los instintos del presidente Cortizo son llegar a ese consenso nacional. Y lo ha intentado a través de una diplomacia personal, haciendo estos foros de Zoom con los presidentes de los partidos políticos, pero eso hay que ponerle carne, eso hay que poner mucho más esfuerzo y traer esos partidos políticos de alguna forma u otra, y traer otros actores, las iglesias, las católicas, la evangélica, la sociedad civil, en fin, traerlos a ese proceso de negociación lo más rápido posible. Quizás esa sea una oportunidad de hacer un buen anuncio mañana miércoles. Yo creo que el presidente Cortizo tiene que dar luces en ese sentido. A mí me gustaría citar a Felipe Argote, cuando Felipe Argote dijo que el gobierno no puede llamar a decirle a la gente que, bueno, ustedes hagan el plan con diálogo, que el gobierno debería llegar, esta es mi propuesta, opinen y adscríbanse lo que quieren. O sea, que el problema es que ha faltado algo de dirección, que fue lo mismo que pasó con las reformas constitucionales. Cuando los planes no tienen padre o madre, naufragan. Gracias al doctor en Derecho Internacional Rodrigo Noriega por su participación. Él es editor de opinión y además es el consejero del área editorial del diario La Prensa. Doctor Noriega, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. A ustedes por su invitación, fue muy divertido y gracias por este privilegio.
Gracias. El equipo de Infoanálisis. Camila Dames. Rubén Darío Murgas. Guillermo Antonio Dames. Nos vamos. Gracias.